Noticia es noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero se los presentamos en titulares. Aquí están. En Noticia Colombia se revelan nuevos detalles de la participación del gobierno de Iván Duque en la frustrada Operación Gedeón que pretendía derrocar al gobierno de Venezuela. En un video, Yaxi Álvarez, miembro de la operación, detalla que el presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe Vélez estaban en la planificación del intento de golpe de Estado. ¿Quién es Yaxi Álvarez? Vamos a verlo. Avanzamos en Noticia Ecuador, falta de dinero para el traslado de kits electorales y además para la impresión de las papeletas al Parlamento andino. La alerta fue hecha por el ministro de la Defensa, Osvaldo Jarrín, a solo 10 días de las elecciones generales y presidenciales. Nos preguntamos, ¿está en riesgo el proceso comicial? Vamos a verlo. Noticia España. Por cantar verdades sobre el rey emérito y la monarquía, el rapero Pablo Hasél irá a la cárcel. Mientras, el rey emérito Juan Carlos I disfruta de su retiro en Abu Dhabi en medio de las investigaciones por recibir dinero de oscura procedencia. Toda una paradoja que analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, una de las implicadas en el fallido golpe de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro reveló nuevos detalles sobre el papel de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia en la llamada Operación Gedeón y el total conocimiento que tenía el presidente de esta nación, de Colombia, Iván Duque, de plan para generar el derrocamiento de un gobierno vecino y legítimo. Yaxi Alexandra Álvarez Mirabal se perfila como una de las cabecillas del fracasado plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro en mayo del 2020. En entrevista a un medio local, desde una cárcel colombiana, asegura que las autoridades de ese país estaban al tanto y colaboraron en la operación. Un documento de agosto de 2020, firmado por el director de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, solicitando seguridad para Álvarez, respalda su testimonio. Me dijeron que todo estaba bien, que todo estaba tranquilo, que me quedara cuidando mi vida de la gente de FAES, pero que aquí estábamos bien en Colombia. Y supuestamente las cosas se iban a resolver y fue un boom increíble, o sea, en ningún momento a mí me pasó por la cabeza que a mí me iban a poner estos cargos y que me iban a arrestar. Y todo lo contrario, yo estaba colaborando. Además, en videos grabados antes de ser arrestada en Colombia y difundidos por el Nuevo Herald, involucró directamente al presidente Iván Duque y al exmandatario Álvaro Uribe. And the President Duque and Álvaro Uribe, they promised us 3 things in exchange of one. First of all, they promised a runway so we can land planes, a place to train, a camp, and the free cross-border between Venezuela and Colombia. In exchange, we will fight against the ELN. I know this because I'm the translator between Jordan Goudreau and Cliver Alcalá. Álvarez fue capturada el pasado 3 de septiembre en Barranquilla, acusada por el gobierno colombiano de vinculación con narcoterroristas e intentos de desestabilizar el país, vinculada a una incautación de armas en marzo que el gobierno venezolano denunció en ese momento serían para la Operación Gedeón. En octubre pasado, con base en supuestas fuentes colombianas de inteligencia, medios de comunicación difundieron que era una espía del régimen de Maduro y había sido entrenada por agencias de inteligencia cubana. Se adelantó la Operación Santa Ana, donde fueron capturados delincuentes en nuestro país que estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización, personas provenientes de Venezuela y presuntamente promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero la realidad es otra.
Aunque se declara inocente, mensajes de Álvarez bajo el alias Alex con Jordan Goudreau, gerente de Silvercorn, muestran su participación en la logística y envío de suministros a los campamentos de entrenamiento de mercenarios en Colombia, en los que era conocida como la sobrina del general en retiro venezolano Cliver Alcalá, quien lideró la operación. Álvarez sería pareja del empresario Franklin Durán, quien reconoció ser financista de la operación. Años atrás, en 2007, Durán fue detenido en Estados Unidos como supuesto agente encubierto del gobierno de Hugo Chávez. Ahora está tras las rejas en Venezuela, acusado por los delitos de financiamiento al terrorismo, traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación. De acuerdo con Open Corporates, Álvarez es directora de Lubricantes Benoco, empresa propiedad del Estado venezolano, adscrita a PDVSA, que operaba desde Barranquilla, Colombia, desde donde también había incorporado una sucursal para la firma Silvercorn. Según registros públicos, la venezolana tendría una propiedad en Florida, Estados Unidos, y desde hace 4 años, una empresa registrada con su nombre. ¿Cuáles son las reacciones en Venezuela? De inmediato hablamos a esta hora con nuestra corresponsal en Caracas, Madeleine García. Madeleine, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cuáles son las reacciones? Hola, muy buenas noches, Tatiana. Pues desde acá, el presidente de la Asamblea Nacional, quien para ese momento, hace 8 meses atrás, cuando ocurrió el tema de la operación Gedeón, Jorge Rodríguez, ha dicho que esto no es nada más que la confirmación de la denuncia del gobierno de Venezuela sobre la participación del gobierno de de Iván Duque y el ex senador Álvaro Uribe Vélez con respecto a el apoyo, a la logística, a prestar el territorio colombiano para poder desde allí entrenar a los mercenarios y diseñar el plan contra Venezuela, que fue conocido el 3 de mayo como Operación Gedeón. Y esto fue lo que dijo el hoy presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Queda perfectamente claro, con la confesión de esta señora, queda perfectamente claro, uno, que el gobierno de Colombia estaba perfectamente enterado de los planes contra Venezuela, dos, que esta señora informó a la DEA, al FBI y a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, que estaban apoyando que esa incursión se diera contra la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué más dijo el presidente de la Asamblea Nacional? Que estas personas, estos venezolanos, 4 de ellos que fueron detenidos el pasado 2 de septiembre, entre ellos Yaxi Alexandra Álvarez, pues luego de ser utilizados por el gobierno de Colombia y por el gobierno de Estados Unidos, pues fueron traicionados, tal y como ellos acostumbran a hacer cuando no les da resultado un plan. Así que fueron detenidos, y al verse en esta situación, Yaxi Alexandra decidió romper el silencio en el día de ayer, 3 meses antes, como bien lo vimos en el informe que presentaste anteriormente, Tatiana. Ella grabó unos videos para poder decir y testificar allí cómo había sido la participación del gobierno de Iván Duque y también del ex senador Álvaro Uribe Vélez en en este entramado. Hay que decir también que Yaxi Alexandra era la encargada de trasladar a Jordan Goudreau hacia Bogotá. Ella tomó un avión privado de Franklin Durán, el empresario con el que ella trabajaba, era su mano derecha, era su secretaria ejecutiva, y con este avión privado trasladó Tatiana a Jordan Goudreau desde Miami hasta Bogotá para las reuniones en donde se diseñó esta operación Gedeón. En este sentido, pues todo forma parte de este entramado, y ella una persona clave porque era la intérprete, además, entre Jordan Goudreau, el dueño de la empresa mercenaria Silvercorn, y el general Cliver Alcalá, quien era el responsable de desarrollar y ejecutar
este plan para ingresar a Venezuela para estos mercenarios que tenían como misión de manera quirúrgica atacar organismos, detener al presidente Nicolás Maduro, extraerlo en aviones que iban a llegar desde Estados Unidos, dicho así por los propios estadounidenses que fueron detenidos, también a altos funcionarios, y el siguiente escenario también sería asesinar al mandatario venezolano. Así que, bueno, todas las piezas del rompecabezas comienzan a encajar y cada día que pasa habrá más información que verifique lo que el gobierno de Venezuela ha denunciado, y es que además este grupo estaba infiltrado y por eso se pudo descubrir absolutamente todo, y las pruebas están allí ante los ojos del mundo, porque así fue denunciado por el propio gobierno de Venezuela. Tatiana. Y no ha pasado tanto tiempo para que todas estas piezas del ajedrez se develen y vayan encajando una con otra. Gracias, Madeleine. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña María Consuelo Ahumada, PhD en Ciencia Política, profesora de la Universidad Externado de Colombia, investigadora en Política Internacional. Nos acompaña desde Bogotá. Doctora Ahumada, qué placer. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Ahumada. Decía y en la conversación con nuestra corresponsal que las piezas de este ajedrez van encajando. Esto sucedió desde marzo del año pasado. Con el paso de los meses se van conociendo todos estos nuevos hechos. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, sí, es exactamente eso. Van cuadrando las piezas del rompecabezas, las que faltaban, aunque déjame decirte que desde un comienzo fue clara la participación del gobierno de Colombia, por una serie de vínculos, una serie de relaciones que han tenido, bueno, desde el comienzo, digamos, desde la autoproclamación de Guaidó y todo lo demás, el concierto, los vínculos con los paramilitares los rastrojos de la frontera y todo lo demás. Esta operación les parecía muy oscura para hacer lo que decía el gobierno, ¿no? Claramente, es decir, este intento del exgeneral de llevar este cargamento de armas con el apoyo, digámoslo así, del gobierno colombiano, que dijo que iba a llevar esas armas para un atentado contra el gobierno de Maduro. Después viene esta operación Gedeón, eso fue el 3 de mayo. Quienes participan han sido entrenados en La Guajira, y esto suena mucho más tenebroso. Lo entrenan estos señores de la oficina del Caribe, o los muy vinculados a la banda de los Pachencas. Ahí tienen un jefe que se llaman Doble Rueda o La Silla. Los entrenan allá y se juntan con este señor mercenario Jordan Goudreau, y adelantan el operativo, que es un operativo claramente al estilo de los golpes militares más duros de Estados Unidos, al estilo de Panamá y demás, que se toman los aeropuertos y demás para llevarse al presidente Maduro. Extrañamente se sueltan unas lanchas de Colombia y van a parar el mismo día o el otro día al lado venezolano, es decir, las lanchas solas se sueltan a lanchas artilladas, y sobre nada de eso hay explicación. Pero uno entiende todo cuando ve el panorama de la región. Bueno, era un Trump desesperado por ganarse las elecciones a como diera lugar, con un golpe que no le funcionó, pero todos aliados. Si uno mira los que participaron en el golpe de Bolivia, pues son los mismos personajes de este comité asesor de Guaidó, JJ Rendón. Se reúnen, lo planean Uribe y algunos funcionarios del actual gobierno, intentan en lo de Bolivia, digamos, dan los elementos para adelantar este golpe de la Operación Gedeón. Entonces, lo que viene a decir ahora, permítame, le pregunto Alejandra Álvarez, es confirmar algo que se sabía y que, como dijiste tú antes, pues los utilizan y luego
cuando fracasa la operación los dejan sueltos sin darse cuenta que pueden hablar como efectivamente lo están haciendo. Y los traicionan. Le dijo que hablaran, ¿no? Claro, y los traicionan. Doctora Ahumada, en esta oportunidad con los videos, lo que se ha conocido en estas últimas horas, según ese testimonio de esta señora Yatsi Álvarez, el presidente Iván Duque, el presidente de Colombia, estaba al tanto de todo y quien movía todos los hilos era nada más y nada menos que la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. ¿Cuál es la valoración que se debe hacer teniendo en cuenta que era el presidente y la Dirección Nacional de Inteligencia de un país que tiene a su cargo atender situaciones internas para proteger a la población, sobre todo en un país como Colombia? La Dirección Nacional de Inteligencia fue la que surgió del viejo DAS, tan implicado, tan involucrado en el gobierno de Uribe en lo que se llamó las chuzadas, ¿no? Es decir, los espionajes a magistrados y a periodistas y a otros sectores, algunos de ellos terminaron en asesinatos, ¿no? Entonces crean esta División Nacional de Inteligencia y se ve implicada en esto. Uno se preguntaría, tanto líder social, líder y lideresas sociales muertos el año pasado, este año, el acuerdo de paz, masacres, todo lo demás, y el gobierno no sabe nada, no es incapaz de investigar, pero sí pueden utilizarlo para conspirar contra un gobierno legítimo de otro país. Eso no tiene ningún sentido, y esto, por más que traten de controlar todo, que es el recurso de Duque en este momento de crisis, pues le sirvió mucho la pandemia porque frenó la movilización social, pero también porque frenó al Congreso. El Congreso está muy limitado, está sesionando de manera virtual, pero además algunas normas, como por ejemplo la réplica de la oposición, no funcionan porque el gobierno lo que está haciendo es hablando todos los días en su programa diario, y la oposición poco puede hacer frente a eso. Entonces genera una situación que para mí es muy clara, y es que entre más atropellos comete el gobierno, más se conoce, más autoritario, más concentra el poder en sus manos. Bueno, la intervención en la campaña de Trump en la Florida, que el gobierno cree que se lo van a perdonar, yo creo que es una muestra muy clara de cómo se juntó con todos estos senadores de la extrema derecha de la Florida, pero también con todos estos grupos de América Latina que están en ese proyecto, y que por supuesto, más allá de lo que haga Biden, se les cayó ese proyecto de extrema derecha. Entonces, grave, pero digamos, para muchos de nosotros no es un descubrimiento, ya se sabía. Importante que se sepa, porque estos datos pues convencen a algunos escépticos, ¿no? Sí, sin duda, no es una sorpresa, pero quienes dudaban, ahora tienen allí, bueno, todas las confirmaciones. ¿Usted cree que existirá alguna investigación real desde la justicia colombiana con todo esto, o será pensar en un imposible? Es difícil pensarlo, es difícil pensarlo. De vez en cuando surge algún magistrado, algún juez valiente que hace la denuncia, que sigue adelante, pero es difícil preverlo en este momento, ¿no? Es difícil prever lo que puede pasar. Es difícil prever qué va a pasar con el juicio de Uribe, por ejemplo, ¿no? Después de el valor de meterlo por lo menos en casa por cárcel, es difícil saber qué puede pasar ahora. Pero yo pienso que en corto tiempo este tema se les va a caer. Es decir, tantas mentiras juntas, ¿no? Digamos, Colombia tiene la presión internacional. No podría pensar que las Naciones Unidas podría hacer mucho más, y de pronto sí, pero el Consejo de Seguridad hace 2 días le exigió al gobierno proteger la vida de los líderes y lideresas sociales y los combatientes, ¿sí? Ahora se exige y no hay medidas de castigo, pero bueno, se exige, ¿no? La Unión Europea, el Parlamento Europeo ayer también lo hizo en una audiencia especial. Es decir, hay presión internacional que pues no podemos minimizarla, sirve, ¿no? Entonces, todo eso, más la decisión de Biden, por lo menos para Colombia, de anunciar que quería seguir con la implementación del acuerdo, es duro para el uribismo, ¿no? Y para el gobierno de Duque. Vamos a ver qué pasa, pero hay esperanzas, ¿no? En que todo esto se conozca, en que todo esto se denuncie, en que podamos superar la pandemia. No sabemos cuándo, porque ni siquiera hay vacunas ni información cierta sobre cuándo
van a llegar, pero hay información, mejor dicho, hay unas condiciones, por lo menos anímicas, muy favorables, dado el desprestigio de este gobierno, para adelantar la lucha que nos permita concretarnos el acuerdo de paz y sacar adelante el país. Muchísimas gracias, doctora Ahumada, por sus reflexiones. Muy interesante, muy buenas noches. Muchas gracias. No, gracias a ti, Tatiana. Hasta luego. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. Falta de dinero para el traslado de los kits electorales y para la impresión de las papeletas al Parlamento andino. La alerta fue hecha por el ministro de la Defensa, Osvaldo Jarrín, a solo 10 días de las elecciones generales y presidenciales. Nos preguntamos, ¿está en riesgo el proceso comercial? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Ecuador, las declaraciones del ministro de la Defensa, Osvaldo Jarrín, alertan sobre serios problemas para realizar las elecciones del próximo 7 de febrero. Acusó, por ejemplo, al Ministerio de las Finanzas de no haber agilizado el pago para las Fuerzas Armadas para garantizar la impresión y distribución de la papeleta del Parlamento andino, una de las elecciones de ese 7 de febrero. Este jueves, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, denunció problemas financieros para las elecciones a celebrarse el próximo 7 de febrero. Acusó al ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, de no haber cumplido con la adenda para concretar el desembolso de los recursos. Explicó que el plazo, acordado el 7 de enero, vencía el 26 de enero, pero las Fuerzas Armadas, aún 48 horas después de cumplido el plazo, no ha recibido los recursos necesarios, por lo que la elección del Parlamento andino, que iría simultáneamente a la presidencial, no se realizará el 7 de febrero. Ese convenio se firmó el 7 de enero por 3.565.486. No se canceló. Ese convenio, para que tenga efectividad, de acuerdo a la actitud cooperativa, comprensiva de la situación económica del país, conciliatoria, Ministerio de Defensa, Consejo Nacional Electoral y, particularmente, Ministerio de Finanzas. Hicimos una adenda. Si no pudieron pagar el 7 de enero, pues le hagamos para el 26 de enero. Y ocurre que estamos para el 7 de febrero, el proceso eleccionario,
y no se cubren esas asignaciones. Jarrín explicó que el CNE hizo la transferencia al Ministerio de Finanzas, pero es este el que no ha cumplido con la adenda. Asimismo, exigió públicamente inmediatez de respuesta, ya que, en sus términos, no se puede hacer una adenda a la adenda. El retraso del pago compromete la realización para las elecciones. Además, no se han impreso los certificados electorales y otros documentos que sirven para las contrataciones y servicios logísticos. Además de eso, hubo que hacer una reimpresión de la papeleta presidencial por un error del logotipo de uno de los candidatos, lo cual implicó un gasto adicional. El ministro Jarrín aclaró que ya el Instituto Geográfico Militar imprimió las papeletas para las elecciones de presidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y asambleístas del exterior. Sin embargo, las papeletas para las que definitivamente no hay presupuesto en esta primera vuelta es para las del Parlamento andino. Se está realizando el traslado, se está realizando. Lo que está pendiente es que la papeleta de parlamentarios andinos definitivamente irá en la segunda vuelta. De existir, pero está postergada, no se realizará en esta primera vuelta. Aún el Consejo Nacional no se ha pronunciado. Hasta la hora de esta emisión, el CNE no se había pronunciado. Vamos hasta Quito con nuestro compañero de labores, Orlando Pérez, para conocer si ya hay alguna declaración por parte del CNE. Orlando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Y para claridad de toda nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo, ¿sí o no hay kits electorales enviados por quienes les corresponde, que son las fuerzas militares, después de la alerta que enciende nada más y nada menos que el ministro de la Defensa? Adelante, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo para la audiencia de América Latina. Muy preocupante la situación, de verdad, nunca antes había ocurrido un fenómeno de esta naturaleza. Y digo fenómeno porque nadie se puede explicar, digamos, institucionalmente, jurídicamente, financieramente, que el proceso político más importante del Ecuador en este año no cuente con los recursos que demanda el ministro de Defensa. Pero además me parece un poco extraño, como lo han dicho incluso algunos analistas, que sea el ministro de Defensa quien salga a hacer estas declaraciones, tomando en cuenta que hay una relación interinstitucional. Parecería que en el Ecuador el ministro de la Política, el ministro de Gobierno no existe o no cuenta para estos procesos electorales. De hecho, el momento difícil que atraviesa el Ecuador en cuanto a inseguridad parece que le tiene más ocupado al gobierno nacional en vez de resolver los problemas de orden práctico e inmediato como es el del proceso electoral. Lo que tú mencionas, además, Tatiana, tiene sentido porque si es que no hubiese segunda vuelta, si uno de los ganadores entre los 16 que están candidatizados a la presidencia, ¿cuándo se elegirían los parlamentarios andinos? Esa es la pregunta que ya la planteamos, recordarás, Tatiana, en este mismo espacio el día lunes pasado. Esto llevaría a lo que algunos ya conjeturan como un problema jurídico, a la posibilidad de anular las elecciones, y eso, siendo así, conlleva además graves consecuencias desde el punto de vista democrático. Lastimosamente, la mayoría de candidatos de la presidencia y de otras tiendas políticas no se ha pronunciado. La única expresión de rechazo y de demanda de cumplimiento de las disposiciones y obligaciones constitucionales y legales ha sido la candidatura de Andrés Arauz, que ha insistido, se dio una rueda de prensa y en cada una de sus intervenciones insiste en que esto constituiría un fraude para la candidatura, que según casi todas las encuestas estaría en este momento liderando la país. Y por otro lado, efectivamente, si es que no hay este material y no tienen las Fuerzas Armadas los recursos, la pregunta que se haría es cómo van a votar los ciudadanos ecuatorianos del próximo 7 de febrero, que prácticamente son 10 días lo que queda ya de esa fecha, y si no hay los certificados, también en la práctica no se legalizaría, no se legitimaría el voto de cada uno de los ciudadanos. Esto evidentemente conlleva varias dificultades, varias especulaciones y por supuesto la duda de si efectivamente se va a legitimar el proceso electoral en caso de que gane, para los que consideran que no debería ganar, como es el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. De allí que nos preguntemos si estas elecciones están en riesgo. Todos estos hechos que nos cuentas, Orlando, los sumamos al análisis. Muchas gracias, muy buenas noches.
Que estés muy bien, un abrazo a la distancia. Un abrazo, gracias Orlando. Mauro Andino es experto en temas electorales, nos acompaña también desde Quito, en Ecuador. Mauro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto poder compartir con ustedes y a las órdenes. Muchísimas gracias. Con lo dicho hoy por el ministro de la Defensa, ¿están en riesgo las elecciones del próximo 7 de febrero? Realmente es vergonzoso que el ministro de Defensa denuncie prácticamente de forma pública que no existen los recursos necesarios para ejecutar el proceso electoral y cumplir con uno de los contratos que se han firmado con el Consejo Nacional Electoral y específicamente con el tema de andinos. Parecería ser que el ministro de Defensa es de otro planeta, de otro estado y que no es compañero de gabinete del ministro de Economía y Finanzas, lo cual resulta a todas luces inaudito, risible, por donde se lo mire. Ambos pertenecen o forman parte de un mismo gabinete y es absolutamente absurdo que un ministro de Estado como el de Defensa salga y públicamente mencione que no puede cumplir con el contrato firmado con el Consejo Nacional Electoral porque su compañero de gabinete, que es el ministro de Finanzas, no le ha transferido los recursos necesarios para que pueda cumplir con este propósito. Realmente esto pone en entredicho el proceso democrático y lo coloca en una situación de grave riesgo, tomando en consideración que estamos prácticamente a 9 días del proceso electoral y que recién el día de hoy, por información del órgano electoral, se enviaron los diferentes kits al exterior sin que esté incorporada la papeleta para parlamentarios andinos, lo cual legalmente, solo para la dignidad de parlamentarios andinos, ya podría ocasionar o provocar la nulidad de las votaciones para esa dignidad. No quisiera hablar de nulidad de todo el proceso electoral, sino exclusivamente de esa dignidad, porque evidentemente no se estaría cumpliendo con la convocatoria de elecciones en la fecha y en el horario previsto por el propio Consejo Nacional Electoral y caería en un grave perjuicio que está señalado en el artículo 143, numeral 1 del Código de la Democracia. Mauro, ¿y el silencio del CNE ante una situación tan grave como debe entenderse? Realmente creo que ya no podemos esperar aspectos positivos por parte del órgano electoral con todos los antecedentes que se han venido generando durante los últimos meses por parte del CNE. No existe garantía, no existe transparencia en lo más mínimo. Tenemos un árbitro absolutamente parcializado y no conforme con eso tenemos un árbitro que no es competente, es decir, no da señales, no da muestras de cumplir de forma eficiente con su trabajo, con su tarea. Este tema de los parlamentarios andinos es una consecuencia de su irresponsabilidad porque en su momento evadieron, desacataron el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral. No les dio la gana de cumplir esa sentencia y eso nos ha conducido a este lamentable hecho de que el 7 de febrero todos los ecuatorianos y ecuatorianas no podamos ejercer nuestro derecho al sufragio para elegir representantes al Parlamento andino. Y Mauro, lo más ¿usted cree que de esto, Mauro, ¿usted cree que esto es un intento de boicot del proceso electoral? Mire, Tatiana, lo más histriónico de todo esto es que el CNE juega a adivinos. Juegan a una especie de ser brujos, de ser pitonizas, como que ellos ya supieran el resultado de las elecciones del 7 de febrero y ya aseguran que va a haber segunda vuelta. Entonces, claro, muy sueltos de huesos y para ellos muy fácil asegurar que como no se elige el 7 de febrero parlamentarios andinos, entonces se lo va a hacer en segunda vuelta, que ellos ya tienen de antemano los resultados, ellos ya saben cómo se va a pronunciar el pueblo ecuatoriano en las urnas. Eso es absolutamente absurdo, descabellado. Esto me parece a mí puede ser objeto de una especie. Claro, mi porque hipótesis, el asunto Tatiana, clave. con esto cierro esta parte. Me parece a mí que ellos están jugando aquí a una suerte de caos autoinducido. ¿Para qué? Para provocar justamente la nulidad. Pero ellos se autoinducen a esta nulidad. ¿Para qué? Para dejar abierta la ventana de que si no ganan los candidatos que probablemente ellos desean o aspiran, quede la ventana abierta para que alguien presente o demande la nulidad del proceso electoral. Pero reitero, hay que señalar que podría señalarse o demandarse la nulidad de la votación de esa dignidad.
no de todo el proceso electoral como algunos ya están argumentando, porque ya se adelantan a la jugada. Saben que tal vez el resultado no les va a ser favorable, entonces dicen, bueno, esto podría ser nulidad, causa de nulidad de todo el proceso electoral, y tampoco me parece que es lo pertinente en términos jurídicos y mucho menos en términos democráticos. Sí, entiendo. En todo caso, las encuestas dan a la fórmula de la Revolución Ciudadana la mayor favorabilidad. Pero, sin duda, hay que esperar lo que suceda el próximo 7 de febrero. No hay una bola mágica para saber qué será lo que va a suceder. A todo esto quiero sumar, para su análisis, Mauro, la visita del presidente Lenín Moreno a Washington, justo 9 días antes de las elecciones generales y presidenciales. ¿Qué cree usted? Mire, Tatiana, creo que las señales del gobierno han sido absolutamente innegables en el sentido de no estar a favor de respetar el régimen y el sistema democrático. ¿Y por qué digo esto? Fíjese usted, ahora se acusa por parte de un ministro a otro ministro que no le transfiere los recursos, ¿verdad? Sin embargo, para el gobierno parecería ser que la democracia es un gasto innecesario. Es decir, que en la democracia, ahí sí no hay que garantizar la transferencia de los recursos para que los ciudadanos y ciudadanas podamos ejercer nuestro derecho al sufragio. Pero en medio de la pandemia sí hubo plata, pues, para pagar por adelantado a los tenedores de bonos y para pagar a los acreedores del extranjero. Ahí sí hubo dinero para pagar alrededor de 2.000 millones de dólares. Pero cuando se requieren recursos para garantizar lo más sagrado que puede existir, que es la democracia y el pronunciamiento popular, ahí sí no existen los recursos. Y claro, el presidente se va a Estados Unidos y me parece a mí que ese viaje tenía una clara connotación política, buscó de alguna manera legitimarse allá, mucho más cuando es esa propuesta de entregar ahora, recién en estos momentos, cuando quedan días para que comparezcamos a las urnas, decir que el gobierno va a hacer transferencias monetarias por $500 a cientos de miles de familias en el país, cuando en el peor momento de la crisis se prefirió pagar a los tenedores de bonos en el exterior, esperaron a que estemos a días de la elección general para ahí sí plantear disque esta propuesta o esta política, entre comillas, en beneficio de los más pobres. Me parece que aquí lo que buscan es quitarle margen discursivo a una de las propuestas que planteó Andrés Arauz, porque no hay que olvidarse que él ha planteado las transferencias monetarias de $1.000 a 1 millón de familias ecuatorianas, y me parece que lo que el gobierno trata de hacer con esto es dejarle sin discurso, intenta esto, pero me parece que la gente se da cuenta también que es una medida desesperada, faltando tan pocos días que plantea esto el gobierno. A todas luces lo que proyecta o da la impresión es que quieren apalancarse de alguna manera como gobierno y terminar de favorecer a sus candidatos a través de este tipo de políticas ya tardías, extemporáneas, porque no las hicieron cuando en verdad pudieron haberlo hecho hace varios meses atrás. Sobre todo en momentos de tanta crisis, recordemos, por ejemplo, las grandes dificultades que ha pasado la población en Guayaquil, producto de la no atención sanitaria en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, Mauro, por ese análisis. Situación muy preocupante en Ecuador, nosotros con los ojos puestos permanentemente en el país. Gracias, muy buenas noches. Gracias a usted, Tatiana, a las órdenes. Un abrazo. Hasta luego. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia España. Por cantar verdades sobre el rey emérito y la monarquía, el rapero Pablo Hasél irá a la cárcel, mientras el rey emérito Juan Carlos I disfruta de un retiro bastante intenso y extenso en Abu Dhabi, en medio de las investigaciones por recibir dinero de oscura procedencia. Toda una paradoja que analizamos al volver en Es Noticia. Innovación, ciencia,
los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad. Viajeros del saber, el futuro está aquí. Atomun. Sábados, solo por Telesur. En Noticia España, una canción de protesta que denuncia el robo por parte de la monarquía española fue la causa para que el rapero Pablo Rivadulla Duró, conocido artísticamente como Pablo Hasél, sea citado a presentarse de manera voluntaria para ser encarcelado. Desde allá se anuncian concentraciones en contra de esta decisión judicial. Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados. Se acerca la República Popular. Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras. Por la letra de esta canción, Pablo Hasél deberá ingresar en prisión de manera voluntaria en los próximos días o será detenido a la fuerza por las autoridades para pagar su condena por los delitos de enaltecimiento al terrorismo e injurias a la corona, según expresó él mismo a través de sus redes sociales. En declaraciones, el artista señala que se le acusa de hechos ampliamente probados, como el enriquecimiento de la corona a costa del pago de impuestos de los españoles. Se me está exigiendo que yo no cuente unos hechos sobradamente probados. Y luego que qué casualidad que los límites de la libertad de expresión siempre son para los mismos. Siempre somos antifascistas quienes somos juzgados, quienes somos perseguidos y condenados. El error para quienes quieren condenarme a prisión es que yo no sea un fascista que dese bombas a catalanes, que dese bombas a homosexuales, a inmigrantes, etcétera, etcétera. Porque si así fuera, yo hoy no estaría aquí sentado. El intérprete de la canción, Juan Carlos el Borbón, fue citado ante el juzgado público para dar declaraciones y explicar la razón de sus acciones en un interrogatorio en el que se le confrontó por cuestionar la monarquía. A ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África, o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, pues que no habría suficientes cárceles, y son hechos objetivos independientemente de que uno sea republicano o sea monárquico. Eso aparece, como digo, si usted pone Juan Carlos de Borbón en Google, le puede aparecer en numerosos medios todo lo que yo he relatado, tanto estatales como extranjeros. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de amparo presentado por su defensa contra la última sentencia de 9 meses de prisión, que se suman a los 2 años de una sentencia anterior, ambas por enaltecimiento del terrorismo. Además, afirman que los mensajes que el cantante habría publicado a lo largo de estos años no pueden estar amparados bajo la libertad de expresión y de opinión, porque sus derechos están condicionados por otros derechos y exigencias constitucionales, entre ellos el respeto a los demás. El monarca, que abdicó en 2014, actualmente es investigado por la Fiscalía por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales. Mientras las pesquisas no arrojan resultados, Juan Carlos I goza de una lujosa vida en Abu Dhabi. El salario de sus asistentes es pagado con el dinero de los contribuyentes españoles. Decíamos antes de entrar en materia que se tratan de las paradojas de lo que sucede en España, que además intenta dar lecciones de democracia al mundo y a algunas naciones de América Latina. Y lo vamos a analizar con Fernando Casado, profesor de la Universidad Técnica de Manabí, es periodista, analista internacional, es periodista español, nos acompaña desde Cádiz. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Esta situación pone de presente lo que realmente sucede en el país con respecto a un asunto que ya vamos a ver en el comunicado que envía de manera pública este rapero, y es la libertad de expresión. ¿Qué más hay de fondo para entender lo que está pasando? Bueno, sin duda yo creo que lo que está viendo ahora en España es un castigo ejemplarizante para alguien que está atacando a uno de los baluartes de la transición no concluida a la democracia por parte de España tras la muerte de Franco. Al rey siempre se le ha considerado como una persona inviolable y pese a todos los delitos de corrupción, al uso de tarjetas opacas cuando ya era rey emérito junto con su esposa Sofía, aún así se le sigue invistiendo de una protección especial, precisamente porque hay una serie de actores muy conservadores que son parte de ese establishment que todavía rigen los designios de España desde la época de Franco, que siguen devolviéndole favores a este rey. Y en contrapartida, pues tenemos que aquellas personas que han ejercido su libertad de expresión, como ahora Pablo Hasél o como Willy Toledo, pues son perseguidos no solamente por ciertos actores de la supuesta sociedad civil, sino incluso por un sistema judicial extremadamente conservador y draconiano que intenta aplicar una serie de sentencias que son inadmisibles desde cualquier punto de vista, porque quien tendría que estar en este momento de alguna forma encarando la justicia por sus delitos es el rey de España y no alguien que ha ejercido su libertad de expresión. Sí, vamos a revisar precisamente, Fernando, parte del comunicado, porque hay dos puntos que son muy fuertes, incluso sobre el propio gobierno que está en este momento en funciones. Vamos a leer dos partecitas y vuelvo con este análisis. Dice, por ejemplo, así: comunicado ante mi encarcelamiento inminente. En 10 días vendrán a secuestrarme a la fuerza el brazo armado del Estado para encarcelarme porque no voy a presentarme de forma voluntaria en prisión. Es decir, Pablo Hasél no se va a presentar, él dice que irán por él porque no lo va a hacer. Dice que entre todas las causas que se acumulan por luchar, unas condenas pendientes de recurso, otras de juicio, puedo pasar hasta casi 20 años en prisión. Allí me quiero detener. Fernando, ¿cuánto tiempo por los delitos de corrupción del rey emérito se daría para otro ciudadano en caso tal de que no fuese alguien de la monarquía? ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿De cuánto tiempo de cárcel? Pues sería interesante ver exactamente cuántos años debería estar el rey de España si se iniciaran todos los procesos judiciales en su contra, ¿no? Tengamos en cuenta que hay alegaciones de corrupción por haber recibido coimas, literalmente coimas, por 65 millones de euros por la construcción del tren entre Riad y Medina. Hay también una serie de depósitos opacos en paraísos fiscales que tampoco se han dado respuestas de por qué allí los tiene el rey de España. Y lo último, pues desde el año 2014 que abdicó en su hijo el uso por parte de él y de sus familiares de una serie de tarjetas opacas. La acumulación de todos esos delitos probablemente darían un promedio de 20 años de cárcel, si es que los acumulamos, como ahora la justicia quiere hacerlo también con Hasél, acumularle una serie de delitos a la corona y de injurias que incluso en altación del terrorismo quedarían pues esa terrible pena que actualmente estamos viendo, que en realidad es un castigo ejemplarizante para todos aquellos que quieran alzar su voz en contra del sistema actualmente establecido de injusticia y sobre todo una corona vetusta y que no responde a el tipo de democracias, monarquías parlamentarias, y más bien pareciera que el rey emérito, refugiado ahora en uno de los lujosos hoteles de sus amigos en Emiratos Árabes, pareciera que nuestra monarquía responde más a patrones de monarquías absolutas que a democracias parlamentarias monárquicas. Sí, incluso saliéndonos de la monarquía y si nos vamos al mundo de la política, los referentes de Vox, no solamente quienes van al Congreso en distintas ciudades de la nación, lo que hacen es atacar al propio gobierno. ¿Por qué ellos son tan intocables? Y bueno, y le recuerdo a nuestra audiencia que, solamente para recordar que a nuestra audiencia en este momento, que Vox, ese es el partido de la extrema derecha, en este momento mucho más allá, incluso dicen algunos, me lo dirás tú también, Fernando, más allá del Partido Popular.
Sí, bueno, Vox es un partido de ultraderecha que actualmente tiene más de 50 diputados en un congreso con 350 curules. Y tercer partido, y que claramente pues apoya las posiciones más conservadoras a lo interno del Parlamento español, y que obviamente junto con el PP pues ha hecho toda la defensa de la corona. Lo que extraña es que precisamente el partido de gobierno, supuestamente un partido progresista, pues esté también impidiendo las investigaciones del rey, porque incluso los letrados del Parlamento español han avalado que se lleve una investigación por el uso de esas tarjetas opacas en contra del rey de España. Y ellos, por motivos netamente políticos y totalmente contrarios a lo que sería una democracia parlamentaria, han vetado, ¿no? Porque actualmente hay toda la argumentación jurídica para que se hagan esas investigaciones que muchos de los socios de gobierno del PSOE pues han solicitado. En total, un total de 6 partidos políticos, incluida Unidos Podemos. ¿Qué ocurre? Pues al final está claro que el Partido Socialista Obrero Español, que tiene muy poco de socialista, está también actuando de acuerdo a esos patrones que se establecieron por parte del establishment y los poderes fácticos en España cuando reinstauraron la monarquía, porque recordemos que el sistema legítimo español antes de la dictadura y del golpe de Estado de Franco era una república. Quien restituye a la monarquía es Franco. Quienes lo avalan fueron posteriormente los partidos políticos de esa transición, principalmente el Partido Popular y el PSOE, y actualmente pues devuelven favores históricos al no continuar con esa investigación que es tan importante para esclarecer qué está ocurriendo con la monarquía y de qué forma tan opaca y arbitraria está actuando. Sin embargo, eso queda totalmente ocultado y lo que se hace es victimizar a personas que han ejercido su libertad de expresión. Algo completamente vergonzoso actualmente en una democracia supuestamente europea como lo sería el Estado español. Todo en el marco de los supuestos y esa supuesta democracia que le da supuestas lecciones de democracia a otras naciones, incluida algunas de América Latina. A propósito de lo que decías de los partidos políticos y de los socialistas, del PSOE, vamos a volver, le pido a la producción y regreso ya contigo en el análisis, Fernando, para que nos des tu impresión acerca del comunicado, en la segunda parte del comunicado de este joven cantante. Él dice, no, también es necesario señalar al tan mal llamado gobierno progresista por permitir esto y tanto más mientras protegen a la monarquía y le aumentan el presupuesto. No tocan la ley Mordaza, ahí hay un tema, Fernando, y otras leyes represivas. Han añadido además la ley Mordaza digital. Siguen teniendo las cárceles llenas de luchadores en pésimas condiciones, además de otras políticas contra la clase trabajadora. ¿Qué duda cabe que si nos encarcelan con un gobierno del PP y Vox, habría mucho más escándalo? Pero son estos farsantes, miren ustedes lo que dice, farsantes, quienes diciéndose de izquierda ni se han opuesto firmemente a esto. Esa es una parte del comunicado de Pablo Hasél que quiero conocer tu opinión, Fernando. Sin duda, lo que está denunciando Pablo Hasél actualmente pues es una franca represión y persecución de aquellas personas que están ejerciendo libertad de expresión. Es un problema importante para la democracia española porque nos encontramos ante una encrucijada en la que pareciera que hay algunas opiniones que pueden ejercerse y otras que no. Pareciera que quienes de alguna manera denuncian los delitos actuales de la monarquía, una monarquía que además recordemos que pese a que abdicó el rey Juan Carlos, actualmente tiene también ayudantes de cámara en Abu Dhabi, y eso da lugar a que todavía los españoles con sus impuestos estén pagando por la presencia de personas en el extranjero que están ayudando al rey con un presupuesto, unas dietas, unos viajes que nadie sabe realmente cuál es el coste que tiene para el Estado español. Y al mismo tiempo, entonces, aquellas personas que critican a la monarquía son perseguidas y pueden llegar a estar privadas de su libertad durante 20 años y encima con unas multas también que superarían los 30.000 euros. No tiene absolutamente ninguna lógica. Esto pareciera más bien ser un escenario distópico de la dictadura franquista que un escenario real en una democracia ya supuestamente madura que lleva en ese transcurrir democrático casi medio siglo. Fernando, y
por toda esta situación se anuncian distintas concentraciones, movilizaciones en contra de todo esto, en contra del gobierno, en contra de la decisión, acompañando a Pablo Hasél en los próximos días. ¿Qué tanto efecto puede surtir esta presión social? Fernando. Hemos perdido la comunicación lamentablemente con nuestro invitado Fernando Casado. Y lamentablemente debemos despedir, así que nos quedamos pendientes con esta pregunta en un asunto que le hacemos seguimiento aquí en Noticia y en el servicio informativo de Telesur Noticias. Nos despedimos, un placer como siempre, hasta mañana, sigan con nosotros.